Descalza está con nosotros y siempre los viernes nos da un gusto, bueno, cualquier día de la semana, pero su espacio es en viernes y nos da un gusto enorme que nos enseñe un poco de la biología, que ella sabe mucho, ella es bióloga, y de una manera tan digerible que podamos entender lo que pasa a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, Amelia, muchas gracias. Con un gusto enorme te recibimos y platícanos el tema que escogiste el día de hoy, el agua. Hoy vamos a hablar del agua, sí, que es pues vital para todos, ¿no? Es el líquido vital, todos le dicen, y por una buena razón. Entonces, hoy quiero hablar desde cómo es que llegó el agua a la tierra, o sea, porque siempre es importante saber cómo es que las cosas hoy están como están, gracias a qué historia, y después irnos reduciendo hasta ver como qué onda con el agua en Querétaro. Sí. Sí. Pensaba en estados que le están pasando muy mal, el estado de Nuevo León, por ejemplo, que están sufriendo por el agua, pero bueno, vamos a enfocarnos a cómo llegó el agua a nuestro planeta. Nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, cuando se creó nuestra estrella, sí, cuando se creó el Sol, se hacen los planetas y se propone que la Tierra sí tenía agua, pero al estar tan cerca y no tener ni campo magnético ni atmósfera, se evaporó. Y éramos una roca, así como Marte ahorita, como Venus, nada más una roquita flotando. Y después sucedieron varias cosas espaciales súper locas, por ejemplo que otro planeta chocó con la Tierra y le dio su núcleo, entonces la Tierra por dentro se hizo líquida y empezó a moverse, y cuando se movió hizo un campo magnético. Y después hubo una lluvia de cometas y meteoritos. Los cometas están hechos de hielo, entonces cuando impactaban en la Tierra, como ya teníamos un campo magnético que nos cuidaba, el agua se derritió. Como estábamos lo suficientemente cerca al Sol, se hizo calor líquida. Ajá. Pero no estábamos tan cerca y teníamos nuestra protección como para que se evaporara y se fuera otra vez. Entonces, a partir de ese momento es que tenemos agua. Y es muy importante destacar que el 97% del agua que tenemos es salada, que no nos funciona a la mayoría de los seres vivos. Bueno, a muchos sí, a todos los marinos, que por son supuesto. Los océanos. Claro, hay ciertas plantas como el mangle que saben utilizar esa agua, pero nosotros como humanos, a muchos mamíferos, los que no son marinos, lo que nos funciona, lo que utilizamos para sobrevivir es el agua dulce. Sí. Y el agua dulce solamente es el 3%. De ese poquito 3%, el 70% de ese 3%, o sea, así, sí, está en los glaciares y no la podemos utilizar. Si se derriten los glaciares, bueno, pues entonces se junta con el agua salada y ya no tenemos esa agua. Entonces lo que tenemos es mínimo. O sea, es un 30% de ese 3%. Es bien poquita el agua dulce. Y el agua dulce que tenemos se distribuye en tres maneras en el continente. Puede estar en la superficie, como en ríos, lagos, lagunas, o puede estar subterránea, abajo de la tierra, en cuencas. Y normalmente en ciertos lugares la que más utilizamos es el agua de abajo, de las cuencas. En Querétaro, de hecho, el mayor suministro de agua viene de las cuencas. ¿Por qué? Porque también es un agua mucho más limpia. Tuvo que atravesar toda la tierra, filtrándose, liberándose de contaminantes, de minerales, de todo, y llega limpia y pura hacia la cuevita donde se encuentra, hacia la cuenca que está bajo nosotros, ¿no? Y eso es bien importante de cuidar porque si tú sacas agua de ahí abajo, luego cómo se recarga. Vamos a ver ahorita eso, cómo es que el agua se recarga, ¿no? Tú tienes montañas y México es creo que el tercer país más montañoso del mundo, es súper importante. Sí, es una maravilla. Y donde más llueve es arriba. Si has ido a una montaña, un bosque, siempre arriba hay más neblina, se siente más húmedo. Arriba llueve más. Entonces en todas esas zonas que hay más lluvia, el agua cae, un poco se resbala hacia las cuencas, pero otra se filtra. Un buen pedazo se filtra y llega hasta lo que no está absorbido por raíces, llega otra vez a los mantos. Y de los mantos la podemos sacar para utilizarla. Ahora, ¿qué está pasando en Querétaro y en muchas partes del mundo? Que esa agua que se saca es mucha más de la que se está filtrando. Porque ¿qué pasa si tú tienes un bosque y llueve? Pues el agua se filtra. Pero ¿qué pasa si en las partes altas, en vez de que se filtre, tú pones una plancha de concreto porque pones un fraccionamiento o una plaza comercial arriba, en la parte alta, ¿no? Entonces esa agua ya no se va a filtrar y va a pasarse, toda se va a escurrir hacia el centro y cuando se escurre llega con mucha velocidad, pasa por todas las carreteras y llega ya contaminada.
¿qué es lo que estamos viendo? Y ahora Exactamente. entendemos por qué tantos fraccionamientos que de repente dices, es que esto era cerro hasta hace muy poquito, pues hasta hace muy poquito, pero ya construyeron ahí un gran fraccionamiento, ya construyeron un gran centros comerciales y pues esta agua ya no sirve, la que va a caer ahí ya no sirve. Y si te fijas, Amelia, antes no era tan común que fuera un cerro. O sea, ahorita ya estamos poblando las partes altas. Los cerros, sí. Alto, antes, sí. Normalmente las ciudades, los asentamientos urbanos se suelen hacer en las mesetas, en la parte de abajo. Te viene bien que el agua baje, además estás protegido por la cadena montañosa, tienes un clima más estable, pero está creciendo tanto la urbanización, está creciendo tanto la ciudad, que ya se fueron a los que empiezas a subir a la parte donde se filtra el agua y de pronto ya no hay agua. Y estos estragos que se están sufriendo ahorita en Nuevo León, pero también en Querétaro y también en muchísimos estados de la República, es por este desabastecimiento de agua. Existen creo que 653 cuencas hidrológicas en México, más de 155, esa cifra es del 2015, ya pasó muchísimo tiempo, o sea, yo diría más de 200, están sobreexplotadas. ¿Qué quiere decir? Que ya no les puedes sacar agua. Y o sea, cae menos de la que sacamos. Claro. Entonces cae no menos hay de la manera que de sacarle más, ya no hay. Claro, y entonces después de qué vas a vivir, ¿no? Porque el agua no es, yo siempre pienso, si el agua fuera oro, ¿quién la dejaría escurrir por la regadera, por ejemplo, no? Todos lo estarían recogiendo. Claro. Pero sin oro, en toda tu vida no te pasa nada. Sin agua en 3 días te mueres, ¿no? Es más importante que el oro. Y no la cuidamos. Más. Claro. Y seguimos con una inconsciencia porque todavía, yo recuerdo hace muchísimos años de unos comerciales que decían, ay, ¿qué? Pues yo la pago. Pues si tú la pagas, pero la pagamos todos porque tú la pagas y tú la desperdicias muchísimo. Claro. ¿No? Y aquellos comerciales de ciérrale, que te decían ciérrale al agua, hace 30 años de estos comerciales y no entendimos y parece que seguimos sin entender. Claro, y antes tal vez las acciones y todo esto de decir, por favor, cuide el agua. Todo esto antes era como, pues por favor, ¿no? Era Pero una ahorita petición. ya es, si no lo haces, tus nietos se van a morir de sed. O sea, es en serio, ¿no? Ya estamos sufriendo escasez de agua porque hay poca y esa poca, mucha está en los glaciares. Y de esa poca que queda, está contaminada. Cada vez necesitamos cavar más profundo para encontrar agua. Y entre más profundo es más caro. Y entre más profundo también tiene menos calidad el agua, ¿no? Entonces, sacar el agua debajo de la tierra está dejando de ser viable, está dejando de ser una buena posibilidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar este recurso, ¿no? Porque no podemos seguir fingiendo que nada sucede, tomándonos unas duchas de 2 horas, porque qué rico el agua caliente. No, porque no es solo por comodidad, sino ya es una necesidad imperativa cuidar el agua por tu vida. Ahorita llevamos ya más de 2 años de pandemia. Si hubiéramos tenido esos 2 años de sed, ya no habría humanidad. O sea, quiero que se vea como la dimensión. De verdad, la deshidratación te mata en días. No es COVID, el COVID es buenísimo en contra de la... O sea, si comparado con la deshidratación, ¿no? Claro. Y este problema es durísimo porque no solamente es que te deshidrates si no tomas agua, pero también si tomas agua contaminada, pues te intoxicas, ¿no? O sea, tienes afectaciones. No hay agua limpia para tomar, no hay la suficiente y no va a haber la suficiente si seguimos con este gasto desmedido de agua y con esta inconsciencia. Tú decías de las duchas, yo les he dicho, para lavarse los dientes, ¿por qué no le cierran? Medio vasito, menos de medio vaso y ciérrenle. O sea, pensemos en los que ya ahorita se están muriendo de sed y si nosotros queremos pasarla igual y si tú mencionabas a los nietos, los que tenemos nieto, a ver si permites o cómo te vas a sentir nada más de pensar que tu nieto se pueda morir de sed. Y va a pasar si no tomamos medidas ya en serio. Sí. Ahora, nos han dicho así como, por favor, cuida el agua. Yo creo que ya, si no entendemos, pues ya no va a ser tan por favor, ya va a ser medidas extremas. Sí, y es importante también quedarnos, o sea, decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a cuidar el agua? ¿Cómo le puedes decir a alguien que cuide el agua si no entiende la problemática, ¿no? Es imposible sin conciencia, sin hacer conciencia y asumirlo, tomar acción, ¿no? Entonces, es también importante, yo creo,
recordar que hay esperanza, que sí hay cosas que pueden hacer, porque si no te quedas con esta sensación de no, ya no hay agua en el planeta, nos vamos a morir, pues bueno, ya, me voy a bañar una hora, ¿no? Sí. Entonces, no, sí hay cosas que podemos hacer, sí hay cosas bien importantes, y la primera, Amelia, es infórmate. ¿De dónde viene el agua en tu casa? Por ejemplo, a ver, ¿de dónde sale el agua de tu grifo? Casi nadie sabe, ¿no? Sí. En Querétaro casi todos nos abastecemos. Tienes tinacos. Claro, ¿y de dónde se llenan esos tinacos? Del subsuelo, de lo que te llega. ¿Y cuál es tu cuenca, no? Aquí en Querétaro la mayoría nos abastecemos de la cuenca hidrológica número 8, que es la Lerma Santiago. Y ha tenido muchos problemas, ¿no? Pero ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe de la cuenca Lerma del río Santiago? No lo sabemos. Y esa es tu cuenca, esa es tu fuente de vida, esa es la fuente de vida que sostiene a Querétaro. ¿Qué ha pasado? Antes había muchos pozos en el centro. Se acabó el agua. Ahora están los pozos a las orillas. ¿Qué significa eso? Ha habido muchos cortes de agua porque no hay menos abastecimiento. ¿Cómo está tu cuenca? Lo primero es que sepas de dónde viene el agua de tu casa. ¿Cómo está esa cuenca hidrológica? ¿Qué ha pasado? ¿Tu cuenca está sobreexplotada? Si está sobreexplotada, quiere decir que el gobierno no te da permiso de extraer agua. ¿De cuál sí tienes permiso? ¿De cuál estás obteniendo el agua? Y después decir, ¿qué podemos hacer a distintos niveles? Lo primero es también saber cómo se maneja el agua en tu estado. Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cuáles son las políticas que están pasando? Y es importante que tú las veas, las analices, decidas qué es lo que parece más congruente y entonces apoyes ciertas cosas o no apoyes ciertas cosas y actúes, ¿no? O sea, lo primero es informarte, porque si no tienes idea de cómo está el agua, no vas a poder tomar acción desde una raíz firme, ¿no? O sea, desde una postura en la que de verdad te permita generar un cambio. Entonces, yo aquí en Querétaro les recomiendo la página de Bajo Tierra, es una página de agua, uh-huh. Y te explica muchísimas cosas desde cómo se maneja, cuáles son las políticas, hasta dónde está disponible, en qué cuencas están, ¿no? Y es que la información te da poder. Claro. Y el conocimiento te hace actuar de una o de otra manera. Entonces, mientras estemos ignorantes del tema y así como que, ay, no, yo no quiero ver, ay, no, es que a mí no me gusta la política, esto no es un asunto político, es un asunto de vida o muerte. Claro, entonces, y tu vida o muerte. Claro, tú y la de los tuyos. Así claro. Es que se llama, ¿cómo la página? Bajo Tierra. Bajo Tierra, apúntenla, yo creo que vale la pena meternos, informarnos y tomar conciencia que esto no es un juego. Y si no, pregúntenles a los amigos cercanos. Es bien importante también decir, el agua que llega a Querétaro, esa que extraemos de las cuencas, se utiliza para lo urbano, para la ciudad. Se utiliza para la industria y se utiliza para la agricultura. Entonces, mi necesidad de agua tal vez es para mí, mi familia, mis necesidades básicas, pero la de un agricultor es para regar 100 hectáreas, 200 hectáreas, ¿no? Para una industria, yo digo, cada decisión que tomamos tiene un impacto. Si lo que más se usa ahora son los pantalones de mezclilla, los pantalones de mezclilla los pintan de color azul y ese color deslavado es literal porque lo pasan con agua hasta que se deslava. ¿Qué pasa con esa agua llena de pintura? ¿Tú te tomarías un vaso de esa agua? No. Es agua contaminada para que te guste cómo se ve deslavado tu jean, ¿no? Entonces, tu decisión diaria cuenta. Sí. Si tú tomas un vasito para lavarte los dientes, cuenta. Si tú pones una cubeta para cuidar esa agua, cuenta. Si tú captas el agua de la lluvia, cuenta. Yo últimamente, que he estado metida en este tema del agua, lo poco que ha llovido, lo ves pasar por las calles, contaminarse, llega a un drenaje que ya no sirve esa llega agua, al mar claro. Y ya no funciona. Pero ¿no? si tú pones, aunque sea una cubeta, te va a servir, aunque sea para, en lugar de jalarle al WC, claro. Una vez. Y lo que puedes hacer, además de esas pequeñas acciones en tu casa, en tu comunidad, lo más valioso que tenemos como individuos es la presión de consumidor. Porque uno puede hacer cambios, y sí importan, pero juntos podemos hacer cambios bien importantes. ¿Cómo es que no te preguntas cada vez que te pones ropa cuánta agua utilizaste? Porque para todo lo que tienes, utilizas agua. O sea, incluso ayer yo estaba en el dentista y usan entonces agua para limpiarte. Tu ropa, se utiliza muchísima agua para hacer la ropa. Para la comida, pues se tiene que regar y luego se tiene que alimentar también a los animales y darles agua. Entonces, todo lo que usas, todo lo que consumes es agua. ¿Cómo se está tratando esa agua? En esas empresas, en esas organizaciones que generan el agua, ¿cómo cuidan ellos el agua? ¿Tú vas a apoyar
a una empresa que está tirando tu agua. Entonces, lo de los jeans nunca me lo había preguntado. Es increíble decir, es que me gustan así más paliditos, que se vean como deslavados. Pues eso está ocupando agua del planeta. Justamente, Mucho ¿y qué más. pasa? Son ríos azules, pero azul color jeans. Sí, claro. Entre más clarito, pues más agua necesita. Claro, para quitarle la pintura Claro, y porque- que les guste más a los chavos. Porque tú no tienes manera de pintarlo y que quede deslavado sin Hay que deslavarlo realmente con agua. deslavarlo. Claro. ¿Y cuántos jeans se usan al día? O sea, yo voy en la calle No, bueno. y todos usan jeans, ¿no? Y ahora está muy de moda esta tela y porque se ve bonita y todo, pero yo sí diría, ¿cuántos necesitas? ¿No? ¿Cuántos además se tiran? Ya te los dan rotos, te duran ¿cuánto? ¿Un mes? Los vuelves a tirar y toda esa agua, ¿dónde quedó? No, estás despertando conciencias. Ana, me encanta platicar contigo, de verdad. ¿En dónde te encontramos para saber más de ti y de todos tus videos, los videos que subes, que son una maravilla? Sí, en todas mis redes sociales estoy como Ana Descalza. Lo principal es mi canal de YouTube, pero también estoy en Facebook e Instagram. Perfecto. Te agradecemos muchísimo y a cuidar el agua. A ustedes, sí. Gracias, Ana. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial, pero no nos tardamos nada. Regresamos. Vanessa ya está con nosotros para hablar de sexo. ¿Qué tanto platica de sexo con su pareja? Este es el tema.